En este tutorial vamos a aprender a hacer un top straple totalmente en encaje. Fácil, rápido y sobre todo hermoso. Para ello vamos a necesitar un encaje de 18 centímetros o 20 centímetros. Una cinta de raso que nos va a permitir hacer un detalle para que nuestro straple se amarre en el cuello. Un elástico morita, también llamado picot o escarola, que nos va a permitir dar un soporte en todo el contorno superior e inferior. Necesitamos un elástico que nos permita hacer en centro de pecho el recogido que le vamos a dar para que también contribuya a dar una forma allí a nuestro busto. Teniendo estos elementos, vamos a hacer rápidamente el patrón de esta pieza. Vamos a trazar para talla S una línea de 34 centímetros. Esa línea horizontal va a representar el contorno bajo busto, entonces 34 centímetros, todo lo que va a ser contorno. Y a lo alto vamos a trazar el ancho que tiene mi encaje, en este caso 18 centímetros. Con este rectángulo trazado podemos empezar nosotros a hacer nuestro top. Sin embargo, yo le hago una corrección en uno de los extremos, el que vaya a representar para mí el centro de pecho. Yo voy a elegir que el lado izquierdo de este patrón sea la zona de espalda. Sí, y el frente de pecho sería esta que está acá. En ese centro de pecho me voy a mover 1 centímetro en ambos extremos. Y vamos a trazar allí desde el centro una pequeña curvatura. Lo pueden hacer a pulso o si tienen reglas, voy a buscar una regla por aquí, puedo trazar allí mi curva. Más rápido y fácil si trabajamos. Allí. Eso me va a permitir que mi straple tenga una forma en ese, contribuya, mejor dicho, a la forma en el centro de pecho. Quiere decir que este es mi patrón para un talla S. Esto lo podemos escalar en la zona de espalda. Aquí esto vendría al doblez. Y en esa zona puedo escalar para la talla M, me muevo 2 centímetros. Para la L me muevo 2 centímetros más y así sucesivamente. 2 centímetros voy dejando de separación entre uno y otro para escalar el resto de tallas. Ya teniendo aquí, voy a cortar mi papel y a realizar el corte, colocando nuestro encaje al doblez hacia el lado derecho. Estoy preparada para hacer la unión de mi pieza. La costura en el centro de pecho la vamos a hacer a medio centímetro. Recuerden que la espalda se cortó al doblez. Entonces vamos a ubicarnos acá y con una puntada recta hacemos nuestro remate y nos venimos cosiendo a medio centímetro. Ya con lo que hicimos en el patrón estaba incluido ese margen de costura. Luego de unidas las piezas, si es necesario, recortamos algún sobrante que nos haya quedado desnivelado para que esto nos quede totalmente parejo. Aquí lo he colocado hacia un lado porque luego voy a colocar en un elástico que me va a ocultar absolutamente todo eso que tengo allí. No es necesario pasar fileteadora con una máquina casera común, una recta, podemos hacer la unión de la pieza. Y acá mis cintas de raso, cada una de 60 centímetros, la he colocado una al lado de la otra, que son las que me van a servir para amarrarse en el cuello. Las coloqué aproximadamente 1 centímetro adentro, 1,5 centímetros
sobre ese doblez que coloqué para que ahora podamos colocar el elástico en centro de pecho y arrucharlo. Voy a comenzar colocando el elástico en el centro de pecho para arruchar esa zona central. Puedo usar mi elástico morita o puedo usar un caucho o puedo utilizar un sesgo cerrado. Son alternativas. Lo importante aquí es que ese elástico que yo use me permita recoger. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a usar esta morita acá y luego voy a sobremontar. Vamos a hacer nuestro remate. Estoy usando un zigzag. Tiene que ser un zigzag ancho que cubra el ancho de la morita. Voy a usar hilo negro para que también ustedes tengan la posibilidad de ir viendo la costura cómo va quedando. Este elástico lo vamos a estirar todo lo que dé el elástico. Eso va a permitir que haga un buen recogido. Si estiramos muy poco, entonces no se va a visualizar el efecto. ¿Qué es importante aquí al hacer esto? Véanla allí las costuras. Ir haciendo una costura pareja. Evitar ir haciendo ondas, porque en esa medida también entonces nuestra pieza va a ir generando ondas. Entonces vamos, estiramos lo que dé y seguimos el proceso de confección. Siempre por el centro. Ya mi straple está prácticamente listo. Voy a mostrarles colocar el elástico en los contornos para tener un soporte en esa zona. Voy a empezarlo por la parte trasera, entonces busco centro trasero. Buscamos centro trasero y me voy a venir a colocar mi mora o mi elástico pick-up. Lo vamos a ubicar apuntando hacia donde tenemos las moras. Lo peludito o lo más suave es lo que va a estar en contacto con la piel. Por lo tanto, voy a empezar allí en esa zona. Vamos a hacer un estiramiento muy leve, 3 milímetros solamente. No vamos a estirar mucho porque la intención no es ajustar ni arruchar. Lo que queremos es simplemente un soporte de un elástico en esa zona. Entonces, en la regla nos podemos venir a ubicar de 5 a 3 milímetros, un poquitico. Es lo que estiramos y nos vamos haciendo nuestra costura. Voy a hacer mi remate previo y nos venimos haciendo un pequeño. Lo estoy haciendo en zigzag común, pudiese también hacerlo en zigzag 3 tiempos o 3 pasos. Entonces en este proceso voy a ir haciendo la costura, considerando, como les dije, ir siempre derecho por todo el centro, evitar hacer ondas porque si no la pieza va a intentar dar las mismas ondas. Vean que aquí vamos a tapar la cinta y el elástico anterior. ¡Qué belleza! Ya estoy haciendo las costuras por la parte inferior, el contorno bajo busto. Lo mismo que veníamos haciendo en la parte de arriba, estiramos solo 3 milímetros y vamos haciendo nuestras costuras. Vean que cuando llegue a la zona donde tengo el elástico anterior, me voy a sobremontar y no voy a estirar. Finalizo con mi remate y voy a cortar mi elástico en esa zona. Este elástico que estoy cortando no podemos dejarlo así porque tiende a deshilacharse y por ahí comienza a dañarse el elástico. Entonces es importante
que hagamos un pequeño bordado. No vayan a usar ningún yesquero, algo de fuego para que esto se cauterice porque luego queda molestando la piel. Entonces acá debemos colocarlo de frente con un zigzag. Nos vamos a ir hacia arriba y hacia abajo para que nos haga ese pequeño bordado. Voy a usar un zigzag mediano, más pequeño que el que estaba trabajando, para ubicarme exactamente en ese punto. Vean que aquí vamos a hacer entonces las costuras. Nos vamos adelante, nos vamos atrás y con eso protegemos esa mollita o ese elástico para que no se nos vaya a deshilachar.